Radio Red de RCN. Grandes audiencias en la hora de la verdad, al oído. Los invitamos esta tarde para que estén con nosotros en la tarde, en la hora de la verdad, a partir de las 6 en punto, por YouTube, por Facebook, 6 de la tarde en punto. Los esperamos. Hay tanto que comentar, hay tanto que discutir. Estaremos con Sergio Gel, estaremos con Demar Córdoba, estará con nosotros desde México Santiago José Castro y desde luego quien les habla. Aquí estaremos a las 6 de la tarde comentando tantas cosas que hay que comentar. Bueno, querido Demar, no hay más remedio que explicarle a la gente que lo de la cadena perpetua para violadores está lejos todavía en el tiempo. Sí, primero, porque la reforma constitucional no está vigente porque no ha sido promulgada, ¿no? Y esa reforma constitucional no condena, ni tiene la posibilidad de que los jueces condenen con base en ella a nadie, porque se necesita una ley penal que defina que ese tipo penal, que tendrá que redactarse bien redactado, merece una cadena perpetua. Y de eso estamos a meses de distancia, porque engañan a la gente. Pero mire usted cómo son las incoherencias de este país, doctor Fernando. Quienes hace 2 semanas se oponían rabiosamente a la cadena perpetua en el Congreso de la República, hoy, desde ayer, están celebrando el anuncio del presidente Iván Duque de que, de que si toca condenarlos a cadena perpetua a esos militares, hay que condenarlos para que aprendan a no cometer delitos sexuales. Para darle un ejemplo al país de las consecuencias de cometer un delito sexual en contra de un menor de edad. Esos mismos que decían que era inconstitucional, esos mismos que decían que eso era sustitución de la Constitución, que decían que era improcedente, que decían que era ilegítimo, que era ilegal, hoy están celebrando que la cadena perpetua existe. ¿Sabe por qué? Porque se trata de militares. militares a quienes nadie ha juzgado, Demar. Sí, de los que los únicos que sabe son los presuntos implicados y la niña que fue objeto del asunto. Muy bien. Son los únicos que saben la verdad de lo que ocurrió allí. ¿Y cuáles son los testigos? ¿Y dónde están los testigos? Pues no hay testigos. Entonces a esos militares hay que juzgarlos y hay que condenarlos, pero no a cadena perpetua, porque la cadena perpetua no está vigente en Colombia. Repitámoslo una y otra vez. Fue aprobada una reforma constitucional que no ha sido promulgada, que no ha pasado por el filtro de la Corte Constitucional, no está en el diario oficial como acto legislativo, le falta para eso mucho pelo para la moña, pero una vez que esté aprobada, simplemente es un marco de posibilidades para que el legislador modifique el Código Penal e introduzca en el Código Penal ese tipo con la sanción de cadena perpetua. Y a eso le faltan por lo menos 4 debates en el Congreso de la República, y si es como ley estatutaria, porque modifica el Código Penal, van a ser más, con mayores exigencias de mayorías. Pero el desconocimiento de ello no fue un tema generalizado solo de los medios de comunicación y algunos analistas. El mismo presidente de la República, me parece, cayó en el error, ¿no? Pues a eso le dediqué mi editorial, El Si una reforma constitucional en ningún momento constituye, en este caso, un tipo penal que sea autónomo y pueda ser aplicable a una u otra conducta, de ninguna manera, aun cuando a la hora de tomar una decisión, obviamente se invoque la reforma al artículo 34, que es una cosa totalmente distinta. Pero sí es cierto, doctor Fernando, no puede pretenderse que de un plumazo entonces hay cadena perpetua para unos militares de los que todavía no se sabe cuál fue la realidad, de qué fue lo que ocurrió, y hay que escuchar las versiones. Hay una investigación de fondo en la Fiscalía, hay una orden que le ha dado el presidente al ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, para que ayude con todo el asunto probatorio que requiera la justicia para poder determinar realmente qué ocurrió. Luego, como usted bien lo dice, por lo menos, claro que sí, habrá 4 debates, porque son los que corresponden, para que una ley
haga la modificación o incorpore al Código Penal el tipo penal que marque la cadena perpetua por asuntos de violación de menor de edad. Y hay otro tema y es la justicia indígena, ¿no? La justicia indígena está reclamando que les entreguen a los militares para ser ellos quienes los juzguen. No sé cómo se va a resolver ese conflicto de competencias y sobre quién recaerá este proceso. Hágame el favor, eso tienen que ser los jueces de la República. Y esto habría sido un hecho atroz que condenamos, que nos produce repugnancia, que exigiríamos para él la mayor de las severidades si son culpables. Y nadie se los ha demostrado en juicio. Nadie se los ha demostrado en juicio. Merecen un juicio, necesitan un juicio. Esa es una garantía fundamental. Para todos, para los peores criminales. Los peores criminales tienen la garantía fundamental, como la han tenido los miembros de las FARC. A todos ellos los han condenado jueces de la República a muchísimos años de prisión, con sentencias ejecutoriadas. Y están condenados. Y sin embargo, por Santos, por obra y milagro de Santos y del acuerdo, están en la calle gozando de impunidad, financiados con la plata de los colombianos. Ahí está el señor Archila girándoles todos los meses cantidades de dinero para que tengan sueldo permanente, salud, educación. Todos violadores, todos. Lo de las FARC con la violación de las niñas fue una cosa sistemática, universal, que comandaban tipos despreciables como el Tornillo ese, que hoy es congresista. Pero por favor, tengamos coherencia. Aquí no puede haber un orden constitucional y un orden legal para el ejército y un orden legal para los bandidos de las FARC, que están en lo peor, ¿no? Lo dice el Departamento de Estado de los Estados Unidos. La presencia de las FARC en Venezuela, porque es el punto de tránsito de la cocaína. Es que esto no es una subversión, esto no es un movimiento guerrillero con finalidades políticas. Esto es plata, esto es cocaína. Y Venezuela está llena de cocaína y de los efectos de la cocaína. ¿Cuáles son? Miseria para la gente, falta absoluta de empleo, las empresas se acabaron, todo se acabó, lo único que hay es plata de cocaína. Esa es la verdad. Y esas son las FARC. Que las disidencias de las FARC. A propósito, que echaron de las FARC a Andrés París y a Fabián Ramírez. Y a Fabián Ramírez, sí. Pues vea, doctor Fernando, hemos hablado no sé si de las FARC, pero por lo menos de la FARC, ¿no? Hay una diferencia. Bueno, en el papel hay una diferencia. Las FARC, lo digo así porque son las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Claro, y la FARC es la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, que es el partido político. Como decidieron quedarse con el mismo nombre, no es que... Pues es que son los mismos. ¿Cómo se llama eso? ¿Un acróstico? Sí, creo que sí. ¿Es el mismo? No, ¿qué acróstico? No, ¿de qué está hablando? FARC, sí, las siglas, ¿no? Que son las mismas. Sí. Acrónimo. No. Son las mismas porque son los mismos. Cuidado, no sé qué es lo que quieren decir ustedes, pero tengan cuidado con el diccionario que todavía sigue vigente. Denle una miradita. Ya Fabián Ramírez y Andrés París. Fabián Ramírez fue siempre el hombre fuerte de las FARC en el negocio de la cocaína. No se engañen sobre eso. Fabián Ramírez era el de los contactos, el de los negocios, y nunca los dejó. Aquí vino y probablemente por aquí debía andar haciéndose el reinsertado y haciéndose el pacífico. Sigue con el negocio de la cocaína. Él y Andrés París es otro sujeto despreciable. Lo quieren echar ahora de las FARC. ¿Quién lo quiere echar? Pues lo quiere echar Timoleón Jiménez, alias Timochenko, quien ha dicho Lo quiere hecho, sí, tiene razón. Sí. Lo quiere hecho porque parece que no soporta las críticas que le hacen todo el tiempo a Rodrigo Londoño, alias Timochenko. Pero ¿con quién se va a quedar Timochenko? Ya echó, se fue Márquez, se fue Santrich, ahora Fabián Ramírez, ahora Andrés París. Pero además salieron otros del Estado Mayor Central. ¿Quiénes salen también? Sale Jesús Emilio Carvajalino, pues bueno, este es Andrés París. Sale José Benito Cabrera, que es Fabián Ramírez. Sale también Benito de Jesús González y Ubaldo Enrique Zúñiga, alias Pablo Atrato.
Esos son los que salen. Y Gentil Duarte, que ya había salido. Bueno, eso salió hace rato, sí. Por eso, pero salió. Pero pues es que las FARC, ¿dónde están? Las FARC están en el negocio de la cocaína, están en el monte, están reclutando niños y violando niñas. Pues es lo que han hecho toda la vida. Y sobre todo con el negocio de la cocaína, que es lo que les interesa. ¿O ustedes creen que ellos están muy preocupados por el tema de la plusvalía y de los principios de Hegel sobre la lógica trascendental? Pero por favor, y que tienen el manifiesto de Marx y de Hegel y de Engels todos los días para repetirlo. Cocaína pura, negocio. Esos son las FARC, porque eso han sido toda la vida y no han sido otra cosa. Pues están muy preocupados por ahora, atacando obviamente todo lo que es el gobierno, lo atacan, todo lo que es fuerza pública lo atacan, solo desde una posición privilegiada, ¿no? Haciendo lo que ellos llaman política. Miren, hablando del tema, y me regreso simplemente para leer este trino, del tema de los militares, escribe Sandra Ramírez. Saben ustedes que Sandra Ramírez es la exmujer de alias Tiro Fijo, el que fuera el jefe de las FARC durante tantos años. Dice la señora en Twitter: la violación sexual por parte de 7 militares a niña en Vera de 13 años es la muestra de lo que ya hemos dicho sobre la doctrina, un entrenamiento violento que enseña a ejercer tratos crueles y a violar la dignidad humana. Eso es mentira, mentira. El ejército es educado en los principios más puros, más transparentes, más cristalinos. ¿De dónde saca eso esa señora? De ninguna parte. ¿Dónde se le enseña a los soldados que hay que matar y que hay que perseguir y que hay que ejercer brutalidad contra la gente? Nunca, en ninguna parte, de ninguna manera. Que hay oficiales y suboficiales y soldados que transgreden el orden, pero por favor, son 300.000. Hay malos obispos y los obispos son unos centenares. Obispos que son mala gente. No va a haber en 300.000 hombres sacados de la entraña popular que violen sus mandatos esenciales, pero que eso sea doctrina del ejército, jamás. Esa señora miente. Bueno, ellos están acostumbrados a mentir porque era la orden de Lenin, de Mar. Es que esto no es casualidad. Lenin decía, hay que mentir y mentir y mentir, porque una mentira 1000 veces repetida se vuelve verdad. Entonces son especialistas en eso, en mentir. Además, pues, de especialistas en todo lo demás, sobre todo en la cocaína. Bueno, estábamos hablando, pues, del presidente Duque con todo respeto y con toda consideración, pero tenemos que decir la verdad. ¿Cómo es que dice que a estos militares se les puede inaugurar la cadena perpetua cuando nadie los ha juzgado? Nadie ha probado que eso haya sido verdad. ¿O sí se probó? ¿O están los exámenes de medicina legal? ¿O hay testimonios directos? ¿Hay testimonio de alguien distinto del de esa niña? Y que fueron 7. El problema no es solo que no se les haya juzgado, el problema está en que pues la ley penal aún no contempla la cadena perpetua. No, pero eso pasa lo mismo de siempre frente a tantas conductas en Colombia. Oiga, y ahí tengo yo una duda. Esto se va a regir como una ley estatutaria porque un código lo es. Eso necesita una mayoría calificada. No se le olvide. Claro. No se le olvide. Claro, porque en últimas lo que se aprobó, digamos, lo que ocurrió la semana antepasada, es que se le abrió la puerta a la cadena perpetua. No a la posibilidad de que el Congreso la decrete en una ley que no existe. Ley que no existe. No empezó a existir la cadena perpetua de Esto tiene varios problemas. Es importante que la gente lo tenga claro. Entre otros, las demandas por constitucionalidad que ya enfrenta el acto legislativo. Porque es así, tiene que haber una revisión que es posterior de la Corte Constitucional a ruego frente a temas de forma en el trámite de esa norma constitucional. ¿A qué le apuntan los enemigos del acto legislativo? Al argumento que indica que en ninguna parte está permitido que un acto legislativo se tramite vía digital, como fue el caso de este acto legislativo. Históricamente nunca se había tramitado uno así. Reforma constitucional, doctor Fernando y Sergio, que según mis cuentas es la número 54 de la Constitución Política de Colombia.
Pobre Constitución del 91, bueno, se merece su suerte. Eso fue una concha de retazos desde que nació, eso estaba condenado a muerte. Miren, yo quiero leerles, doctor Fernando, exactamente qué fue lo que dijo el presidente para que los oyentes tomen una posición, seguramente unos a favor o en contra, no sé. Decía el presidente ayer, aquí no podemos ser tolerantes frente a ninguna de estas conductas. Hay que ser drásticos y si nos toca estrenar con ellos, se refiere a los soldados, la cadena perpetua, la vamos a estrenar con ellos. Y con cualquiera que quiera pisotear la dignidad de un niño, la inocencia de un menor. Presidente, no diga esas cosas, presidente. El principio de favorabilidad por Dios, y de no retroactividad. Recuerde sus lecciones en la Universidad Sergio Arboleda. Usted es abogado, usted tiene que respetar el orden constitucional y legal de la República. Esa ley no existe ni siquiera el proyecto de ley, o está el proyecto de ley en alguna parte de mar. No, tiene un año el Congreso para trabajar el tema. Bueno, pero no existe el proyecto. Ni siquiera. Muy bien. Pues y la reforma que exista, no. ¿Y la reforma constitucional en qué está? ¿Ya pasó por la Corte Constitucional? ¿Cuándo va a ser promulgada? No, la reforma constitucional, doctor Fernando, ya, pues obviamente ya está, pero no tiene ninguna autonomía para poder ser aplicada. ¿Está promulgada? ¿Está en el diario oficial? Pues al ser aprobada, voy a mirar el diario oficial, al ser aprobada por el Congreso de la República, debiera automáticamente ser promulgada en el diario oficial. Pero además, no tiene que ir al control de la Corte Constitucional porque solamente se puede a ruego, porque la hayan demandado. De otra manera, la Corte no tiene posibilidad de revisarla previamente. Esa demanda ya debe existir, pero verifiquemos si está en el diario oficial. Sino montones. Sí, las anunciaron desde el primer día. Las demandas las anunciaron desde el primer día, así es. Y verifiquemos si está promulgada para saber si la reforma constitucional existe. Recuerda la definición de Santo Tomás de la Ley, la ordenación de la razón para el bien común debidamente promulgada por quien tiene a su cargo el cuidado de la comunidad, Santo Tomás de Aquino. Y de ahí, de esa fuente, bebieron todos los sistemas democráticos del mundo. Una ley no es ley, sino en cuanto promulgada. Hay que ver si el acto legislativo está promulgado. Si está promulgado, la Constitución no tiene un tipo penal. La Constitución no se le puede aplicar a nadie como una norma penal. Se necesita la ley penal. Y esa reforma al Código Penal ni siquiera tiene un proyecto que haya sido presentado al Congreso. Y necesita 4 debates. Y necesita mayorías calificadas porque es una ley estatutaria. Así es. Bueno. ¿Y vamos a pasar con eso, con la mayoría calificada? Es que no se le olvide. La mayoría calificada de las leyes estatutarias. Denle una miradita a ese tema. Sí, porque buscar la mayoría de los miembros de la corporación, que es la mitad más uno, no es un tema sencillo, no es un tema fácil, que es un poco lo que le ha ocurrido a este acto legislativo, doctor Fernando. Dificultades tuvo, muchas. Claro, sobre todo si no hay sesiones virtuales, porque donde sea con sesiones presenciales habrá que ver cuántos parlamentarios asisten, porque no es sobre el número de parlamentarios asistentes, sino sobre el número de parlamentarios que trae la Constitución, que incluye a esos bandidos de las FARC que forman parte del Congreso. Bueno, acá han hecho unas nuevas fórmulas y entonces ya la interpretación constitucional y doctrinal indica que es sobre el número total, claro, de los congresistas que asisten a los debates, ¿cierto?, para la mayoría calificada, pero hay que restarle los que se declaran impedidos si se les acepta el impedimento o las sillas vacías que haya en la corporación, lo que significa que baja sustancialmente el umbral para poder determinar esa mayoría. Habrá que ver pues cómo es. Y le quiero preguntar, ¿qué ha pasado con la muerte de los soldados en la Macarena y con las heridas a 8? Primero, no nos volvieron a contar cómo era la salud de esos 8 soldados, eso como que no importa, ¿no es cierto? No son sino 8 soldados heridos. Y los 6 muertos. Porque el coronel Luis Alfonso Plazas aquí en La Hora de la Verdad dijo, no estaban en una operación especial contra Boyaco, estaban durmiendo porque habían estado dedicados todo el día a una jornada de bolear machete para tumbar matas de coca, lo que es una indignidad para el ejército de Colombia.
Claro, y el ministro de Defensa confirma, y lo hizo a través de Twitter, que esto fue un ataque, lo que recibió el ejército. Es decir, esto no fueron enfrentamientos en donde se dio un operativo y hubo un intercambio de disparos. No, esto fue un ataque del que fue objeto directamente el Ejército Nacional. Estaban dormidos después de una faena de erradicación manual de cultivos, boleando machete, que es en lo que tienen al Ejército de Colombia. No hay derecho. Esos padres que entregaron sus hijos al ejército para que fueran a combatir por la patria, los entregarían si era para bolear machete, con bombas incluidas para que los dejen cojos, para que los dejen mutilados, para que los dejen ciegos, sordos, por las bombas malditas que siembran estos desgraciados, por no utilizar glifosato. El machete, la nueva arma del ejército, ¿ya tendrá escudo? ¿Cómo le parece, pues? El machete. Ya no tenemos fusiles de larga distancia, ni de ametralladora, ni nada, sino volvimos al machete. Hombre, para ponerle los escudos en la solapa. Hombre, por Dios, esto es el colmo. Todo porque nos faltan pantalones para erradicar por vía aérea con glifosato. Nos faltan pantalones. Es la gran carencia que tiene el Ejército de Colombia en este momento en su cúpula, la alta cúpula. No tiene los pantalones suficientes para regar esto con glifosato y para combatir realmente el narcotráfico. Y mientras haya narcotráfico, aquí vamos a tener violencia. No habrá paz en Colombia mientras haya cocaína. Y por eso, contésteme la pregunta. ¿Cuántos grupos armados hay en América Latina en este momento en funcionamiento? Distintos de los que hay en Colombia. A ver, díganme. Que uno sepa, ¿no? Díganme. Díganme dónde, en ninguna parte. ¿Y por qué? Porque solo en Colombia hay cocaína, porque la desgracia de Colombia se llama cocaína, y eso como que no lo quieren entender. Bueno, hay un inmenso grupo armado en el vecino país, ¿no? A órdenes del régimen de Nicolás Maduro. Bueno, pero eso no son los mismos, en últimas también son los mismos. Pero esos no son subversivos, son los mismos matones que utiliza Maduro para doblegar a la población y para tenerla sumida en el caos, en la pobreza, en la miseria en que tiene sumido al pobre pueblo venezolano que es su víctima. Bueno, claro que sí. Bueno, ¿y cómo es la cosa de que la policía desmiente a Nayibe? ¿Cómo es ese cuento, Sergio? Hombre, pues es que la alcaldesa de Bogotá, como es experta en lavarse las manos, pues al menos en el sentido figurado, no sé si en el sentido literal, pues por el problema de inseguridad que atraviesa la capital del país, salió a través de Twitter a lavarse las manos, a decir que el incremento de atracos en Bogotá es inaceptable. Y escribió, hoy 10% de la policía de Bogotá está en vacaciones o licencias. La policía salió al paso ahí mismo y le respondió, no señora, las vacaciones están suspendidas desde el 25 de marzo. Así le responde entonces la Policía Nacional a la alcaldesa de Bogotá, quien pues debe velar por supuesto por el orden público en la capital del país, en donde en los últimos días se han registrado pues hechos bastante lamentables en materia de seguridad y que, por supuesto, generan alarma. Tan lamentables como que la alcaldesa se comporte como una ciudadana más y determine o pretenda que el gobierno nacional responda por la seguridad en Bogotá, de la que ella es la primera responsable, ¿no? Porque también, hay que decirlo, Demar, también intentó chutarle la pelota al gobierno nacional en esto, cuando dice que convoca un consejo de seguridad, dice cuando ella dice que es conjunto con gobierno nacional, claro, para tratar pero es que ella dice pasar que la responsabilidad al gobierno nacional. O sea, a mí no me cabe en la cabeza que la alcaldesa diga es inaceptable el nivel de inseguridad en Bogotá. ¿La alcaldesa diciendo que es inaceptable? Pues ella es la cabeza pues es de la que tiene que aceptar, a propósito, ¿no? No es la que tiene que decir que es inaceptable, es la que tiene que aceptar que hay un nivel de inseguridad bárbaro en Bogotá. Y que se le salió de manos, Es que además estamos viendo unos atracos bastante sofisticados, lo vimos en el norte de Bogotá, con armas largas, lo vimos también en un centro comercial con armas con silenciadores. Bueno, estamos hablando de Sergio, unas bandas esta es la dialéctica armadas, de la izquierda, ¿no? Esta es la dialéctica de la izquierda. Miren ustedes una cosa. Cuando se citó a Claudia López al Congreso de la República, dijo ella que no tenía por qué comparecer ante el Congreso porque su juez para los debates de control político es el Consejo de Bogotá, ¿cierto?
Para ese momento desconoció que el asunto fuera de nivel nacional y por lo mismo se rehusaba a ir a un control político ante el Congreso de la República. Pero ahora que la seguridad se le salió de las manos, ahora sí le parece que el asunto es de nivel nacional y por eso involucra al gobierno del presidente Iván Duque cuando debiera ser ella la que responde. Doble rasero. Para responder, ella se esconde, pero para asumir responsabilidades, entonces que las asuma otro. Eso quién lo entiende. Bueno, es la incoherencia de ellos. Y antes de que nos vamos con nuestro invitado, les tengo una pequeña noticia que se las cuento al oído. El presidente de Panamá destituyó a su ministra de Salud porque no está siendo eficiente en el manejo del coronavirus. Panamá tiene 547 muertos, que son muchos, recuerden pues que Panamá era un departamento de Colombia, y más de 28.000 contagiados. Lo de Panamá es una tragedia, pero el presidente destituyó a su ministra de Salud. ¿No? El de aquí sale todos los días con el presidente de la República en un programa en radial que parece que tiene poca audiencia. Televisivo. ¿Qué televisivo? Disculpen. Sí. Claro. Bueno, no, y también pero también en radial eso lo meten por donde puedan. Bueno, pero ¿cuál es la situación del programa? El programa arrancó el 24 de marzo para todos los colombianos que ven a las 6 de la tarde el programa del presidente Iván Duque, sus ministros y expertos que hablan sobre el COVID-19. Empezó con un rating de 3.4 puntos en la parrilla nacional. Que es poquito, claramente, sí. Pero bueno, es bueno, no resulta malo, 3.4 resulta mejor que ciertas novelas de compañías internacionales, no digo más. Y la semana pasada se hizo una medición para determinar cómo avanzaba el programa del presidente y ha pasado de 3.4 puntos que tenía en marzo a 1.7 puntos. Es decir, cayó a la mitad el programa del presidente de la República. Bueno, ¿será que la gente está cansada de ver el programa? La gente se cansa, el presidente lo tiene que entender. ¿Y quién dijo por ahí? Ay del país donde un presidente habla todos los días. Y en un minuto estaremos con un experto en movilidad, Fernando Rojas, porque la situación del Transmilenio, la situación financiera, parece que es muy grave. En un minuto. Y les hablábamos al oído. 7:46.